Han quedado francamente claros. Y vamos a ahondar en otro asunto que les explicamos en la introducción del programa. Porque el juez Baltasar Garzón ha sido denunciado ante la Fiscalía de Corrupción por supuestos delitos de estafa, denegación de auxilio, encubrimiento del delito y omisión de perseguir dichos delitos. Ahí vemos al ex juez, bueno, que estuvo, como saben, procesado y acusado, entre otras cosas, por prevaricación. Bueno, ¿por qué? Por haber, en el año 2007, haber intervenido Intervida. Intervida era la primera ONG que había en nuestro país, que tenía cerca de 500.000 de padrinos o de personas que colaboraban mes a mes pagando religiosamente su cuota para ayudar a países, a zonas de las más desfavorecidas en Sudamérica, a que pudiesen seguir adelante y crear, en fin, hábitats en Bolivia, Perú y Guatemala para desarrollar y poder llevar una vida digna. En el año 2007, Baltasar Garzón intervino la ONG acusando a uno de sus fundadores, el señor Puertas, de delitos de malversación y apropiación indebida de más de 200 millones de euros. El juez la intervino y pidió a la Generalitat de Cataluña, con la exconsejera Tura a la cabeza, que nombrase a unos administradores. Bueno, finalmente, 7 años después, en el año 2007, el señor Puertas fue exculpado y hoy ha decidido presentar esta denuncia en la Fiscalía Anticorrupción. Vamos a saber más datos Vamos a recordar, en primer lugar, porque en el año 2011 Intereconomía fue de los pocos medios de comunicación, de la mano de un periodista de investigación conocido por todos ustedes, que se llama Javier Chicote, emitimos un reportaje. Javier Chicote viajó a estos países y demostró que Intervida, que las donaciones, que los donativos que daban los padrinos sí que eran finalistas y que llegaban a destino. Y este es un extracto breve de ese reportaje que emitimos. Lo vemos y enseguida hablamos con el señor Puertas y con el periodista Chicote. La sospecha es que se ha producido un presunto desvío de una cantidad importante de millones de dólares por parte de los gestores de Intervida. Pocas veces se ha visto tanta contundencia periodística a la hora de calificar la actividad de una ONG. Con informaciones y titulares como los que acabamos de ver, la opinión pública sentenció a Intervida. En los próximos minutos van a conocer la verdad del caso Intervida, desde la injusta campaña de acoso y derribo hacia esta ONG, al posterior engaño cometido por los actuales administradores judiciales. Intervida se convirtió en la mayor ONG de España, con 365.000 padrinos, 4.000 trabajadores en todo el mundo y una recaudación de 90 millones de euros anuales. Pues nos ha apoyado con locales escolares nuevos, modernos, que están afuera, ¿no? Servicios higiénicos también modernos. Construyeron cientos de escuelas. Una vez más quiero agradecer a Solaris. Y dieron apoyo en salud a millones de niños sin recursos. Testigo de la labor que Asociación Intervida realizó en Guatemala, la labor que los equipos en su momento realizaban tanto en el sector educación, salud, producción, organización comunitaria, infraestructura y toda la labor que aquí se realizaba. Se sacaba el máximo rendimiento a las donaciones, consiguiendo que casi la totalidad del dinero de los padrinos llegara a los más desfavorecidos. En 2003, Sebastián Juan, ex trabajador de EDPYME, entidad de Intervida destinada a conceder microcréditos, condenado por robar 300.000 dólares a la ONG, pone una denuncia en Perú y otra anónima en Barcelona contra Intervida. Mientras que en Perú la demanda es desestimada y se pone en busca de captura a Sebastián Juan por denuncia falsa, en Barcelona la fiscal Carmen Martín la acepta y comienza las diligencias de investigación, ignorando la orden de extradición que pesaba sobre el denunciante. No, cuando vino la fiscal yo tuve esa esperanza, como te decía, pero no visitó los proyectos, no nos entrevistó, yo no la conozco. Lo que les hemos contado hasta ahora demuestra que la intervención de Intervida obedeció más a motivos políticos y partidistas que a irregularidades objetivas en el funcionamiento de la fundación. Gracias a la gestión de los nuevos administradores, ya no llega ropa a los niños, ni material escolar, ni alimentos, ni se construyen nuevas aulas, ni baños, etc. Y los padrinos españoles siguen pagando más de 200 euros al año. Se nos quitaron todo lo que tenía, la refacción, el almuerzo, todo lo que ellos obtenían aquí se nos quitó. Al cabo de un tiempo recibí una foto con los datos de un niño y resulta que me habían cambiado el país y ahora estaba padrinando un niño en Filipinas. La vida nos hace falta y queremos que su ayuda otra vez y que vuelva a dar ayuda otra vez a las escuelas que los niños lo necesitan.
Bueno, en un extracto, un reportaje de 30 minutos que emitimos en el año 2011. Nos vamos hasta Barcelona para saludar a uno de los fundadores de Intervida. Está con nosotros Rafael Puertas. Señor Puertas, muy buenas noches. Buenas noches. También está con nosotros, tenemos conexión con Javier Chicote, que es periodista de investigación, quien por aquel entonces realizó este reportaje y tuvo ocasión, como acaban de ver, de viajar a estos países. Señor Chicote, Javier, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, señor Puertas, ¿por qué ha decidido denunciar a Garzón ante la Fiscalía y a numerosos políticos catalanes? Bueno, pues por toda una serie de hechos. Evidentemente, yo fui apartado por una denuncia anónima, sin fundamento, sin indicios, sin pruebas de ningún tipo. Y bajo la tutela judicial del juez Garzón hubiera sido de esperar que se hubiera respetado la legalidad y que todo se hubiera hecho bien. Pero resulta que la legalidad no se respetó y que el mandato judicial, que tenía por objetivo proteger a mi fundación y permitir que los fondos llegaran a su destino, porque se suponía que conmigo no llegaban, que se respetara a los padrinos, porque se suponía que yo no lo hacía, y que se cumpliera el fin fundacional, porque se suponía que yo no lo hacía, se da la paradoja de que yo lo hacía, como lo ha reconocido el juez Ruz, todo estaba perfecto, nunca hubo ningún problema realmente, pero resulta que esos mismos delitos los cometían sus administradores. Y no es que yo no se lo dijera. El señor Garzón recibió cartas, tanto mías como de otras personas, indicándole que habían irregularidades y que estaban excediendo en sus funciones sus administradores y que estaban contradiciendo el mandato judicial. Sí. Hubiera podido investigar, hubiera podido tomar medidas, pero no las tomó y aquí estamos. Cuéntenos, señor Puertas, ¿qué hacía Intervida hasta el momento de la intervención judicial? Explíquenoslo someramente, porque creo que tenía aproximadamente medio millón de padrinos, actuaba en Bolivia, Perú y Guatemala. ¿Cuál era la principal actividad de esta ONG? Bueno, era una organización de ayuda al desarrollo del tercer mundo, entonces estábamos comunidades extremadamente pobres, indígenas de Perú, Bolivia y Guatemala, lo más pobre en Latinoamérica, y a ellos pues les proveíamos a través de proyectos de desarrollo integral. Mire, para hacerse una idea, 150.000 almuerzos escolares cada día, estábamos construyendo como 400 aulas cada año, 500.000 atenciones médicas, una barbaridad. Piense que habían 4.000 trabajadores allí dando servicio todos los días, saliendo con sus motos y con sus vehículos a dar apoyo a estas personas. Todo esto fue borrado de un plumazo. Todo esto existía. Se suponía que no existía porque tampoco nadie quiso ir a verlo nunca. Y resulta que sí existía. Me apartaron por si no existía, me apartaron por si había desviado el dinero y resulta que finalmente el dinero lo desviaron supuestamente, todo esto lógicamente supuestamente, porque lo tendrá que comprobar la justicia, yo aporto unos hechos, lo desviaron sus administradores judiciales, ellos fueron los que provocaron supuestamente de nuevo el corte de los fondos y el cierre de los proyectos, pero los hechos están ahí. Cuando yo me fui de la ONG funcionaba perfectamente, no se engañaba a los padrinos, todo estaba bien, y cuando yo volví no quedaba nada, estaba destruida, estaba en ruinas y los proyectos abandonados. Alguien va a tener que dar explicaciones de esto. Señor Puertas, una vez que se intervino la ONG, dicen que no se avisó a los padrinos, en torno a 400.000, que iban pagando mensualmente esas cantidades para ayudar a esos niños. ¿A dónde fue a parar ese dinero? ¿Quién lo tiene? Ese dinero fue a parar a una cuenta corriente, en total ocultación a los padrinos. Y bueno, yo esperaba que por lo menos podría acceder a esta cuenta corriente de mi ONG una vez comprobada mi inocencia, porque a mí me apartaron en tanto se comprobara si yo era inocente o culpable. Cuando la justicia me reconoció inocente, volví a mis oficinas y lo que me encontré fue que la Generalitat me dijo que no, que yo no iba a entrar allí, que ellos se harían cargo de esta ONG y eso implicaba también hacerse cargo de la cuenta de 120 millones. Y ya está, hasta ahí.
Javier Chicote, periodista de investigación. En 2011 emitimos conjuntamente un reportaje en Intereconomía después de las labores, las pesquisas de investigación, los periplos, los viajes que hiciste a países sudamericanos. Cuéntanos, en ese reportaje había dos titulares o dos vertientes. En primer lugar, pudiste comprobar que el dinero sí que llegaba a esas zonas de las que nos está hablando el señor Puertas. Cuéntanos exactamente qué viste. Sí, bueno, yo fui a Perú, visité Cuzco, visité Lima y visité Arequipa. Entonces ahí fui recorriendo una serie de aldeas, de poblaciones quechuas, de poblaciones indígenas, y efectivamente ahí estaban las pruebas de que Intervida estaba funcionando. Vi multitud de aulas, vi multitud de servicios básicos, de agua, de canalizaciones, de baños, había también bastante apoyo a las comunidades indígenas para que pudieran realizar trabajos de granja con una serie de créditos, también tenían veterinarios, vi escuelas además que no era lo que decía la querella decía que se desviaba para hacer escuelas de élite. Bueno, pues yo estuve en Arequipa en una escuela, que efectivamente la escuela era de élite, pero no para niños de élite, era una escuela, muy buena escuela, pero para niños pobres. De hecho estaba en un pedregal, en un desierto lleno de polvo y piedras en las afueras de Arequipa, y yo pude comprobar libremente con mis propios ojos que efectivamente Intervida funcionaba. Es más, cuando nos veían por ahí, en cuanto veían que éramos españoles, decían: por favor, señores de Intervida, ¿cuándo van a volver ustedes? Dennos apoyo, dennos ayuda, que nos han dejado abandonados. Lo grave de esto, que es en lo que consistía el reportaje que hicimos para Intereconomía y para la Gaceta, es que los padrinos en España además seguían pagando. Entonces yo lo que hice fue entrevistar a unos padrinos, concretamente en Barcelona, que estaban pagando cuotas por unos niños que tenían en Perú. Me dieron los datos y la foto de esos niños, lo que ellos recibían, y yo busqué a esos niños. Concretamente eran dos niñas, una de la zona de Arequipa y otra de Cusco, de las montañas. Los encontré y ahí pude demostrar que ya no recibían ningún tipo de ayuda, que las escuelas que recibían el material de Intervida, la ropa de invierno, porque hacía mucho frío, estamos a 4.000 metros de altitud, unos forros polares, bueno, todo el apoyo que daba esta ONG española, financiada por los padrinos españoles, pues no estaba llegando, y no estaba llegando cuando era una ONG intervenida, es decir, la justicia española, en este caso el ex juez Baltasar Garzón, ex juez por prevaricación, por estar condenado por prevaricación, lo había intervenido y se suponía que tenía que vigilar. Bueno, pues lo que hicieron fue suspender todos los proyectos y no decírselo a los padrinos, algo que es gravísimo. Es más, yo conozco el caso, por ejemplo, de una madrina que se enteró de esto por casualidad, porque ella llamó a Intervida porque quería visitar a su niña en verano, pagándose de su bolsillo de vacaciones, y entonces cuando fue apretando no tuvieron más remedio que reconocer lo que había pasado. Ella dijo que le devolvieran el dinero, y le devolvieron el dinero, que era un reconocimiento expreso de que ese dinero no estaba llegando y de que había un fraude más que evidente. Y las grandes víctimas de esto fueron cientos de miles de niños, principalmente de una población muy vulnerable, a las que españoles de buena fe le estaban dando una ayuda que saltó por los aires y que después terminó como ha terminado esta situación. Entonces, Javier, si demostraste que los proyectos existían, dónde se destinaba ese dinero de tantos padrinos, si Puertas finalmente 7 años después, en el 2014, fue exculpado de esos delitos de malversación y de apropiación indebida, después de las pesquisas, de las investigaciones que hiciste también en España, ¿por qué crees que se intervino entonces? ¿Por qué el juez Baltasar Garzón intervino Intervida? Bueno, yo la conclusión a la que llegamos cuando investigamos toda la intervención es que, pensando bien, la fiscal no estuvo muy bien asesorada. Cuando le llegó la denuncia anónima, no debía tener mucha experiencia en este sector de las ONGs, y aquí hay que explicar que Intervida era una ONG que nada tenía que ver con el método de funcionamiento de las ONGs tradicionales, que lo que hacen es contratar a una ONG local, lo que se conoce como contraparte, transferir los fondos, y es esa ONG local, en Perú, en Bolivia, en Guatemala, en donde sea, la que hace los proyectos. ¿Qué ocurre? Pues que en ese camino se pierde mucho dinero y es muy poco eficiente, según pudieron comprobar los fundadores de Intervida, y decidieron aplicar un
modelo empresarial, y ese fue su pecado mortal. Es decir, Intervida hizo lo mismo que hace en Latinoamérica el Banco Santander o Telefónica o cualquier multinacional española. Crea su propia delegación y controlan los fondos que se envían desde España y que se ejecuten esos fondos. Esto lo combinaron con también unas campañas de publicidad agresivas en España, tuvieron un éxito enorme hasta el punto de recaudar 90 millones de euros al año, solo superados por Cáritas y por Cruz Roja, es decir, las ONGs consideradas más de iniciativa privada era la principal. Generó recelos, generó envidias, y cuando la Fiscalía se asesoró entre expertos del mundo de la cooperación, les dijeron: son malos, malísimos, están desviando el dinero a bancos, por ejemplo. Les decían que creaban bancos. Bueno, no eran bancos, eran entidades de microcrédito. Se ha dado un premio Nobel por esto, ¿no? Eran entidades de microcrédito que ayudaban a la gente, y no era difícil comprobarlo, pero no viajaron allí a comprobarlo. Entonces, la conclusión a la que llegamos fue esa, y además parece ser que por parte de la Generalitat había muchas ganas de hacerse con una organización que, repito, Gonzalo, 90 millones de euros al año recaudaba. Eso es mucho dinero, esos son muchos puestos de trabajo, mucha colocación y mucha influencia. Señor Puertas, no sé si comparte las conclusiones del señor Chicote, una vez que ya han pasado casi 10 años desde la intervención, una vez que se demostró, incluso en los medios de comunicación, como es en el Grupo Intereconomía, que los proyectos sí que se estaban llevando a cabo, una vez que usted ha sido exculpado, ¿a qué cree que se debió la intervención? ¿Por qué se produjo? No sé si usted tiene algún elemento o algún dato más. Bueno, Javier Chicote, como periodista de investigación, es uno de los mayores conocedores de este caso que tanto interés ha habido en ocultar y en tapar, que es el caso Intervida. O sea que evidentemente me merecen todo mi respeto sus opiniones y sus conclusiones. Y bueno, tendrá que ser la justicia la que determine y la que diga. Y creo que por primera vez las cosas se van a comenzar a poner en su sitio. Si yo soy inocente, ¿quién o quiénes son los culpables del desastre que se ha producido? Y van a tener que ser ellos esta vez los que den respuesta, porque yo en su momento las di todas, presenté todas mis pruebas de inocencia y en cambio arrasaron con la organización. Por cierto, entonces, ¿qué ha sabido de las familias de los niños que son capaces de hacer lo mismo? ¿Qué ha sabido de las familias de los niños no se sabe nada? De las que se beneficiaban de las ayudas Intervida, de los donativos y de los proyectos que ustedes realizaban. Se destruyó, mire, son aldeas apartadas, gente extremadamente pobre. Yo estoy convencido de que muchos niños tienen que haber fallecido como consecuencia de esto, porque muchos dependían de la ayuda médica que les damos, de las medicinas, de las cirugías y de todo, los programas materno-infantiles también. Y pues lo que sucede es que incomprensiblemente nadie nunca quiso acercarse a ver qué pasaba con estos niños y sus familias. Y es incomprensible porque si le ponen en sus manos al señor Garzón, que se presenta ante el mundo como un juez defensor de los derechos humanos y comprometido con las causas humanitarias, la mayor ONG humanitaria de España, yo lo mínimo que esperaba es que se lo tomara muy en serio y que se preocupara por lo que le sucedía a los niños. Lo que no puede hacer es cortar los fondos y olvidarse y ni acordarse nunca nadie de pasar por allí. Entonces era su responsabilidad hacerlo, no lo hicieron, nadie lo ha hecho y probablemente pues las víctimas estarán por ahí. Ellas no tienen voz y en este caso yo voy a ser su voz si la justicia me lo permite. Que, por cierto, una última cuestión, porque el juez Baltasar Garzón ha negado estas acusaciones, como era evidente, y dice que va a emprender acciones legales. No sé si usted teme estas acciones legales, teniendo en cuenta que el exjuez una vez ya le destruyó la vida, y perdonen la expresión, no sé si teme al exjuez Garzón. Bueno, es un hombre temible, mucha gente le tuvo miedo, muchísimo tiempo. Él sembró el terror entre la gente que yo conocía, entre trabajadores, entre poblaciones indígenas. Y sí, es un hombre temible, pero bueno, pues a mí su respuesta me ha parecido más bien una muestra de arrogancia. Creo que hubiera hecho muchísimo mejor en coger un avión y ir a ver las consecuencias de los hechos que él tiene protagonizados, de la conducta que él tuvo, de su corte de fondos y de su dejación de responsabilidades. Vamos a poner supuesto todo esto entre comillas, entre paréntesis, para que hasta que lo diga la justicia, pero evidentemente va a tener que dar muchas explicaciones. Hubiera esperado otra, bueno, tampoco me sorprende, pero realmente la respuesta me ha parecido arrogante.
Queda clarísimo. Don Rafael Puertas. Puertas. No es la respuesta cuando estamos hablando de vidas humanas. Sí, desde luego. Don Rafael Puertas, fundador de Intervida, muchísimas gracias por haber atendido a las cámaras del Gatalagua y muy buenas noches. Gracias a vosotros. Javier Chicote, periodista de investigación, gracias por habernos atendido y enhorabuena una vez más, 6 años después casi, por ese reportaje de investigación que desde luego arrojó vida ante un escandalazo, un supuesto fraude que conseguiste demostrar que no era cierto y que desde luego con ese granito de arena has contribuido a llegar a donde estamos. Enhorabuena y gracias por habernos atendido. Gracias a vosotros en su momento por haberlo emitido y por haber apostado por esta información. Un placer. Gracias, señores. Estos son los hechos, esto es lo que ha ocurrido. Hacemos una brevísima pausa de publicidad y seguimos analizando, a quien ven detrás de mí, una actuación más del ex juez Garzón, que como saben está suspendido, cuanto menos polémica, que merece un somero análisis. Y después, ya que tenemos aquí a Martu Garrete, intentaremos dar un poquito de luz al futuro del Partido Socialista, no el que quiere ella, sino el real. Lo vemos después de la publicidad. Volvemos en un minuto. Quiérteme, ahora viene algo mejor. Ahora en el Corte Inglés 20% adicional en marcas de moda. Quiérteme, este es tu momento, amor. Hablar de este jamón cocido es hablar del tiempo. De este no, de este. Porque en El Pozo hacemos así nuestro jamón cocido artesano, dándole tiempo al tiempo. Como dijo otro artesano, el tiempo siempre encuentra el final perfecto. Jamón cocido artesano de El Pozo. Ya no se hacen jamones cocidos así. El Pozo. Ha llegado el recibo del seguro del coche, y el de la casa, y el de vida. ¿Y? CaixaBank presenta Family Seguros, todos agrupados en una sola cuota mensual. Y además, con tus seguros y la alarma de Securitas Direct podrás conseguir hasta 1.000 euros en una tarjeta regalo. Todos tus seguros hacen familia. CaixaBank. En El Pozo hacemos así nuestro jamón cocido artesano, dándole tiempo al tiempo. Ya no se hacen jamones cocidos así. El Pozo. ¿Le interesa aprender a invertir en bolsa? Si es así, su solución es XTB, porque es el primer broker regulado. Le ofrece a los inversores el mejor acceso al mercado a través de una plataforma sencilla de utilizar y con la mejor formación del sector. Así que aprende a invertir por sí mismo en bolsa junto a profesionales de primer nivel, como por ejemplo Pablo Gil, exdirector de análisis técnico del Banco Santander, con más de 27 años de experiencia en el mercado. Así que conozca las estrategias desarrolladas por el equipo de XTB o, si lo prefiere, consulte su servicio de carteras de inversión modelo. Visite xtb.es y pruebe sin compromiso una cuenta demo, tanto si se inicia en los mercados como si es usted un inversor con experiencia. XTB, más que un broker online. Bueno, teníamos este testimonio tanto del periodista Chicote de Investigación como del señor Puertas, que ha sido exculpado de todo lo que le culpaba en su día Garzón, y ahora ha sido a Garzón al que se le ha girado la tortilla y le han denunciado. Eduardo, Sergio, pedían la palabra. Bueno, vamos a ver, Garzón sencillamente apesta. Garzón es un juez expulsado de la carrera judicial por prevaricación. Sí. Prevaricación. O sea, el peor delito que puede perpetrar no solo un juez, sino cualquier funcionario público. Dictar una sentencia injusta a sabiendas de que lo es. Para que la gente entienda perfectamente qué tipo de monstruo despreciable habitaba bajo la toga de Garzón, hay una película soberbia, que es Vencedores y Vencidos, protagonizada por Spencer Tracy, que es el proceso de Nuremberg. Spencer Tracy es el fiscal que acusa a los nazis, y al final del juicio, un fiscal que lo fue de los nazis le pregunta a Spencer Tracy: ¿cómo hemos llegado a esta situación? ¿Cómo llegó Alemania a esta situación? Y el broche final de la película es cuando Spencer Tracy le contesta diciendo: el día que condenasteis al primer inocente sabiendo que lo era. Claro. Eso es lo que hizo Garzón para que le expulsaran de la carrera judicial. Garzón tiene un ego hipertrofiado y una vanidad oceánica. Se ha servido de su toga y de la justicia para alcanzar sus propios intereses. Garzón es al concepto de justicia lo que el beso de Judas a la lealtad. Por eso a Garzón, que le tocan palmas desde la extrema izquierda, no lo quieren ver ni en pintura en las candidaturas de extrema izquierda, porque le conocen.
le jalean, pero le conocen. Y entonces no le quedan más que foros estrafalarios en los que va a dar charletas de progres que huelen a naftalina. Eso es en lo que ha quedado Garzón. En lo que ha quedado Garzón, en un clon de cine de barrio para progres. Bueno, que son los foros a los que hoy acude Garzón. La extrema izquierda le pasa la mano por el lomo, pero de meterlo en una candidatura, nada, porque saben que Garzón apesta. Un juez prevaricador huele a podrido siempre, y Garzón lo es. Que fue el juez estrella del Partido Socialista, que incluso fue en listas del Partido Socialista, al Congreso de los Diputados, era la referencia jurídica del Partido Socialista, de hecho hasta que ya fue esa peste, esa pestilencia a la prevaricación de un juez, que como bien apuntaba Eduardo, es por lo peor que pueden apartar a un juez, a cualquier funcionario público, cuanto más a un juez, ¿no? Es lo que es, ¿no? Pero si Garzón estuvo un año con el PSOE. Bueno, el tiempo que estuvo... Y le condenaron 10 años después. Es que tienes que meter al PSOE en cualquier salsilla, pero sin leer. Hay que leer, que leer no duele. Llevaba 10 años lejos del PSOE Garzón cuando le inhabilitan. Venga, hombre, nuestra referencia era en tiempos de González. Tú no habías nacido, yo era pequeña. Pero si da igual, Martu, que haya nacido o no haya nacido, para que las cosas hayan pasado, era vuestra referencia jurídica. Por favor. Un señor que ha hecho muchas atrocidades como jurídicas. Como si yo sacara a Bárcenas ahora, no viene a cuento, pero le saco para tirártelo a la cara. Sácale, no te preocupes. Si yo voy a ser el primero que diga qué absurdo, qué absurdo. Yo voy a ser el primero que diga lo que tenga que decir de Bárcenas. Qué absurdo. Dale a Garzón, hombre, pero deja al PSOE, que no viene a dándole a Garzón y estoy dándoos a vosotros porque era vuestra referencia jurídica, Martu. Qué lástima. Yo sé que no os guste, pero es así. Entonces, dicho esto, evidentemente, un señor referente del Partido Socialista, aunque te moleste escucharlo, es lo que es. No, es falso. Un señor que era, era referente del Partido Socialista y con muchos amigos además en las altas esferas y ministros, ha cometido muchas atrocidades jurídicas, pero yo creo que esta probablemente se lleve la palma, porque al final destruyó la ilusión y sobre todo un proyecto de muchas vidas, como hemos visto que nos decían las dos personas, ¿no? El investigador y el que fundó aquella asociación. Yo creo que esto es por lo peor que se podrá recordar al juez Garzón, y que toda la suerte del mundo y además en base a una denuncia anónima. Aquí hay volviendo al tema en sí, para no convertirlo en una especie de punching ball y que ¿no te gustan es una cosa un poco curiosa, como siempre al final, cuando estás en una mesa con representantes del PP y del PSOE, cualquier tema se termina convirtiendo en tú dijiste en ese momento, yo dije en tal, y entonces yo te pincho, centrándonos en el tema concreto, aquí hay dos cosas que escaman o que llaman poderosamente la atención. Una es la mala praxis manifiesta, no solo de Garzón, sino de aquellos que nombró como administradores, y que como la parte que la justicia ponía para solventar un problema que a priori parece ser que no existía, la propia justicia tampoco se encargó de hacer un seguimiento y ver qué es lo que estaba pasando allí. Es decir, te cargas un proyecto directamente porque no estás controlando lo que se supone que tenías que estar haciendo. Pero luego, por otro lado, también, y creo que lo he comentado en alguna ocasión, lo que significa o lo que representa, o la pena que supone lo que es la pena de Telediario. Es decir, aquí hay una ONG que por unas campañas concretas y por la información que se dio en X medios de comunicación fue completamente laminada por parte de la prensa y la opinión pública secundó esta laminación. Terminó retirando todos los apoyos que había y ha pasado a la historia para mucha gente como que esa persona era culpable y hacía lo que se dijo que estaba haciendo, que era derivar y tal. La sentencia absolutoria no tuvo el impacto que tuvo todo el proceso de investigación, y ahora ha tenido, años después, que interponer él directamente una querella contra este señor, el perpetrador de aquella situación, porque no ha habido un resarcimiento. Es decir, si se ha demostrado que este señor fue inocente, ¿por qué la propia justicia no se dedica a investigar la situación que hay y le da una solución a este proyecto que se cargó? Claro. A mí me gustaría romper una lanza a favor del juez Garzón. Vaya hombre. Sí, sé que va a resultar sorprendente, pero para hacer un balance, creo, equilibrado de la carrera de este juez, no podemos olvidarnos la lucha que llegó a ser incluso personal contra el terrorismo de ETA de este juez. El juez Garzón
ha sido uno de los magistrados que con más saña, si es que se me permite el término, hablando de justicia, ha perseguido a la banda terrorista ETA, y durante sus tiempos en la Audiencia Nacional tuvo muchos y muy importantes logros en la lucha contra el terrorismo. Eso es como si ahora me sacaras a relucir los casos que juzgó perfectamente bien, que los hubo, y a cientos. Bueno, Poncio Pilatos, coño. Pues para Poncio Pilatos impartió justicia en alguna ocasión cuando fue gobernador de Judea. Pues sí. Eduardo, pero ¿por qué ha pasado a la historia Poncio Pilatos? Por ser el canalla que mandó a la cruz a Jesucristo. Pues Garzón ha pasado a la historia porque es un prevaricador. Un prevaricador. Completamente de acuerdo. Un prevaricador. Y un juez prevaricador es un apestado social, que es lo que la política española debía decirle a este señor. Yo lo único que digo... Debía estar apartado, debía estar encerrado en una ermita en la montaña... Sí. Eduardo, si me dejas... dándose golpes de pecho y flagelándose por prevaricador. Yo lo único que decía, no estaba juzgando la figura... No me saques ahora, porque jueces contra ETA, apuñaos. No te creas. Apuñados. No te creas, sí, Eduardo. Sí, apuñados. Sí. Pero Eduardo, parece mentira. Es que, joder, es que me sacas ahora. Eduardo, que Garzón, pero si sabes que cumplió con su deber nada más. Pero si no quería, cumplió con su deber nada más. Igual que Poncio Pilatos en multitud de ocasiones. Bueno, yo no sé si la comparación entre el juez Garzón y Poncio Pilatos es perfecta. Bueno, para ti será perfecta. Yo no estoy juzgando, y sé perfectamente, porque además comparto vuestra opinión, coño, pues no lo parece, joder. El perfil de juez Garzón, ¿cómo ha acabado? Es un ídolo caído que ha acabado siendo una caricatura. Pero si era la prima donna de la Audiencia Nacional. Bueno. Se llevaba siempre pegado al culo una cámara. Completamente de acuerdo. Cada vez que se levantaba un alijo o que se hacía una operación de lo que fuese, el juez resulta que te llevaba a todas las cámaras de todas las cadenas de televisión detrás. ¿Quién las avisaba? No te estoy discutiendo eso. Lo único que estoy diciendo es que este señor, por favor, Rafa, durante muchos años estuvo persiguiendo el terrorismo de ETA con una rectitud y un sentido del Estado que también me puede gustar. Sí, pero el balance, yo creo que el balance de su carrera, yo creo que para ser equilibrados, creo que nefasto. hay que meter una cuña también. Es decir, estáis criticándole y además comparto todo lo que estáis diciendo, pero joder, este juez... ¿Qué balance? Un juez que ha sido expulsado por prevaricar. Sí, bueno, pero el matiz de Rafa ha quedado claro. Bueno, vamos